Enrique Dussel-Peters es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esta facultad y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor de artículos y libros sobre organización industrial, desarrollo, procesos de segmentos de cadenas globales de valor y sobre la relación de América Latina y el Caribe con China. Sus artículos se han publicado en castellano, alemán, inglés y chino. También es Premio de Investigación 2004, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, y en el 2023 le fue otorgado el reconocimiento por 30 años de servicio académico en la Facultad de Economía de la UNAM. Pues aquí estamos con otro gran invitado, Enrique Dussel-Peters. Ya vieron su semblanza. Bienvenido, estimadísimo Enrique. Gracias, John, un placer. Un privilegio, de veras. Eres pues un economista muy ecléctico, innovador, disciplinado. Tienes una perspectiva muy diferente sobre la economía nacional y la geopolítica también. Y como vimos en la semblanza, director del Centro de Estudios sobre China, México, de la Facultad de Economía. Empezamos por ahí, si estás de acuerdo, porque China es algo que hemos abordado en algunos programas, pero en realidad hay mucha ignorancia sobre qué es China, por qué tanto desarrollo económico. ¿Es un país comunista todavía o no? ¿Es una democracia? ¿Es un autoritarismo? No sé, ayúdanos a empezar a entender este fenómeno chino, primero definiendo qué es y luego es oportunidad, amenaza. ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, la República Popular China, alias China, ¿no? Pues venimos hace casi 25 años trabajando sobre China informalmente. Desde finales de los 90 se creó formalmente el CECHIMEX, Centro de Estudios China-México, en el 2005, ¿no? Y bueno, pues llevamos ahí un par de décadas tratando de entender este continente chino. Eso, es un continente, no es un país. No, es un imperio, ¿no? 10.5 millones de kilómetros cuadrados, 1.400 millones de habitantes. Se dice fácil, se dice rápido, es el doble de América Latina, es 12 veces México, ¿no? En fin, cualquier cosa en China pues tiene por lo menos un dígito y muchas veces 2 o 3 dígitos más que cualquier país latinoamericano, incluyendo México, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, es un proyecto orgullosamente Puma, académico, en un diálogo con, en fin, con el sector público, con el sector privado, con universidades privadas, publicaciones, con el TEC, con gente insospechada, ¿no? Estamos haciendo estadísticas, un diálogo con médicos, con ingenieros, y por supuesto historiadores, economistas, neoliberales, maoístas, de izquierda, derecha, y apasionados debates. Nuestra única exigencia, y con un grupo de colaboradores, la doctora Yolanda Trápaga, Sergio Martínez y todo un grupo de estudiantes grande, ¿no? Nuestra única exigencia es permitir un proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, lo más fácil es ser a favor o en contra de China, eso es fácil, ¿no? Lo difícil es integrarse a debates históricos, sociales, sobre China y en la relación con América Latina y el Caribe. Es decir, nosotros no competimos con millones de cientistas sociales chinos, pero desde México o desde Honduras uno entiende diferente a China que si uno lo hace desde Nueva York o desde Berlín, y ni hablar de Pekín, ¿no? Entonces, bueno, hemos logrado avances sustantivos en múltiples
temas, creo que como pocos centros, instituciones, que la verdad es que eso lo permite una institución tan bondadosa como la UNAM, una perspectiva de largo plazo. Cuando empezamos a finales de los 90, algunos amigas y amigos me decían, China, pues oye, Belice está más cerca. ¿Por qué China? ¿No? Pareciera que es un problema psicológico, ¿sí? Es el país más lejano de México. Claro. Hoy en día, y hace 10 años, muchos colegas, pero también empresarios y funcionarios dicen, oye, ¿por qué no empezaron 20 años antes? ¿No? Claro. Entonces, No, muy importante y de los pocos centros que está haciendo este tipo de investigación y aparte tiene esta trayectoria y desde la máxima casa de estudios de la Universidad Pública. Y a ver, te hago unas preguntas entonces de ignorante, ya te hice una. ¿Es China hoy un país comunista como tal? mira, resultado en muchos casos del poco conocimiento sobre la República Popular China, pues tenemos fantásticos debates. Algunos la acusan como un país neoliberal y otros como un país comunista, y en medio tienes todos los grises que te puedes imaginar. ¿Y cuáles son los argumentos de los dos lados? ¿Los que dicen que es comunista, qué dicen? ¿Los que dicen que es neoliberal, qué dicen? Bueno, mira, hay argumentos, yo te diría, muy tropicosos, de un lado o del otro. Bueno, un país neoliberal porque pues tiene una estabilidad macroeconómica, cuida las finanzas públicas, tiene un proceso orientado hacia las exportaciones, en fin, atrae inversión extranjera directa, tiene una muy buena relación con la iniciativa privada doméstica y global. Las empresas transnacionales que invierten en China les va muy bien, sacan, ojo, compiten en China, no les regalan nada. Y claro, comunista, pues constitucionalmente el capítulo 1 de la Constitución china dice que es un país comunista que bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Entonces, bueno, pues tienes ahí los dos extremos. Nosotros lo que estamos haciendo, yo te diría en el Sechimex, es tratar de comprender a China, no solo, y buscamos evitar caer en listados, Claro. 1, 2, y China está creciendo, y en mayo creció 3%, y en junio cayó 2%, y en julio, y bueno, tenemos gigas de información, de comercio, inversión, sino que tratar de plantear un grupo de conceptos, para entender un país de A, Argentina, Z, Zambia, pues hay 200 países o más, hay uno que se llama China que está haciendo las cosas diferentes, y no nos sirven los conceptos que tenemos en buena parte de América Latina y de las ciencias sociales. Te planteo dos y habría unos cuantos más. Uno, un proceso, yo te diría, de globalización con características chinas. Es decir, a diferencia del proyecto de globalización después de las instituciones de Bretton Woods, Segunda Guerra Mundial, con base en la liberalización del comercio, servicios, dicen Stiglitz, Roderick y otros, que benefició al 1%, seamos bondadosos, el 10%. China lo que propone desde el 2013, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con base en la interconectividad y proyectos de infraestructura, es, mira, a mí no me interesa el 1%, me interesa el 99%, vía proyectos de infraestructura. ¿Qué son proyectos de infraestructura? Bueno, son carreteras, autopistas, wifi, puertos, aeropuertos, etcétera. China sacó, lo dice el Banco Mundial, no China, 800 millones de la pobreza absoluta. Y en América Latina todavía los cientistas sociales no nos damos cuenta de ello. Parecía, sí, China sacó 800 millones de la pobreza, y el Real Madrid le ganó 2-1 al no sé qué, ¿no? Están al mismo nivel. Carambas, es un tema que uno puede ser derecha, izquierda, neoliberal o maoísta, pues ¿qué hizo que no estamos haciendo en México y en América Latina? Infraestructura en particular, Entonces, un tema es y el segundo, de enorme relevancia, yo te diría, para el México del 2024, es el concepto del sector público en China.
El sector público es una institución que no existe en América Latina y en otros países que yo sepa. El sector público, imagínate, John, es la suma del gobierno central, hay un gobierno central, pero ciudades, provincias y municipios que compiten entre sí, hay un elemento de competencia muy significativo bajo la coordinación del Partido Comunista de China. Entonces, si hoy uno habla del sector automotriz en China, ¿no? China está produciendo 3 veces más autos que Estados Unidos. Y se nota que en las calles de la Ciudad de México, en el último año nada más, Vemos se han GM, multiplicado. BYD, Jackets, FAO, etcétera. Entonces, ese sector público hoy, 2024, en China, tiene la propiedad de alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando vemos autos en el periférico o en algún otro lugar que dice BAIC, ¿qué significa BAIC? BAIC significa Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad de Pekín. Produce más autos que todo México juntos. Pero imagínate discutir en el México o en el Buenos Aires o en el Sao Paulo del 2024, decir, oye, ¿y qué tal si proponemos que la Ciudad de México produzca autos, propiedad pública? Me van a acusar de dinosaurio del siglo XVI, ¿no? Pues nos dirá China, pues no vaya a ser que por eso están como están. Claro. ¿No? Entonces, dices, a ver, nada más te interrumpo porque me parece muy interesante. Mencionaste la palabra competencia, ¿no? Porque uno imagina que es más bien la planeación, ¿no? La que generaría ventajas y también desventajas de la forma de producción estatal. Pero tú dices que entre las ciudades compiten para inversiones, para calificaciones, les califica desde alto, o cómo funciona la competencia, cómo asegurar que realmente... A ver, hay una programación, coordinación del Partido Comunista de China de corto, mediano y largo plazo. No necesitamos 500 empresas que compitan para hacer baterías eléctricas, pero necesitamos baterías eléctricas, entonces designamos 5 o 10 empresas, algunas públicas, algunas privadas, hay competencia. Pregúntale a la Volkswagen o a General Motors o a Toyota que ingresaron a China y dijeron, uy, acá tenemos un mercado de 1.400 millones de habitantes, y dijeron, la competencia acá es peor que en mi país, ¿no? Claro. Y en algunos casos les va muy mal. Entonces, no necesitamos 500 productores, pero sí necesitamos la producción de baterías. Eso se definió hace 20 años. Entonces, hoy en día estamos, ¿cómo es posible que China está produciendo baterías eléctricas? Eso se definió como proceso de desarrollo tecnológico de temas de política industrial, pero también de financiamiento, ingenieros, universidades, todas del sector público, algunas privadas. Necesitamos 5 o 10 empresas y se sacan los ojos. Los fabricantes de autos en China, entre BAIC, propiedad de Pekín, y SAIC, propiedad de Shanghai, se sacan los ojos. Pero los dos producen y son parte, yo te diría, de una estructura política, económica en China, que si no entendemos en el 2024 y seguimos con la idea y las críticas de Estados Unidos, que es el State-Owned Enterprises, ¿no? Una especie como de paraestatales, Claro. y creemos que el señor Xi Jinping vía Pekín dice hágase y se hace, eso no es la China del 2024 y de los últimos 50 años, ¿no? ¿Y cuál es la estructura de incentivos entonces? ¿Por qué producir más? ¿Por qué ser mejor que la empresa en juntos? ¿Recibes más salario, más distinciones? ¿O cómo es es que justamente es el argumento capitalista, ¿no? Que la única forma de realmente hacer que avance la modernidad, haya más productividad, es generar incentivos de acumulación y ¿son los mismos nada más regulados por el Estado o es otro tipo de incentivos totalmente? Hay incentivos capitalistas, proceso de competencia entre empresas, propiedad pública. O sea, esta propiedad pública, imagínate, según el Fondo Monetario Internacional, China ya es la principal economía, la primera desde 2016, hace casi 10 años.
Mucha gente no se ha enterado, sigue pensando que por supuesto que China es la mayor. Pero entonces, este sector público tiene la propiedad hoy en día de alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. No hay ninguna otra economía donde el sector público en Estados Unidos, en la Unión Europea, tenga el 5%. Entonces, las empresas compiten entre sí, tienen la posibilidad de redistribuir ganancias. ¿En dónde? Pues en sus propietarios, la ciudad de Pekín, la ciudad de Shanghái y cientos y miles de otras instituciones y empresas públicas, pero el elemento, el factor de competencia es relevante. Eso puede llevar a algunos a decir, mira, son unos neoliberales, claro. Pero puede llevar a otros, claro, el sector público chino, gobierno central, en algunos casos puede decir, oye, tenemos problemas con un país específico. Por acusaciones, por lo que sea. La amenaza es el sector público, miles de empresas, incluyendo la embajada, te cierra la puerta y te dice de viernes a lunes, no. ¿no? Léase 2014 el problema que se armó, por ejemplo, con México, ¿no? El tema de la Casa Blanca, claro. Tren rápido y muchas otras cosas. Bueno, pues el gobierno de México, que había firmado el presidente un gran proyecto de infraestructura y por corruptelas no se llevó a cabo, ¿qué pasó? Pues el embajador de China no se lo encontraba. Y cientos de proyectos, incluso académicos, todos del sector público, turismo, inversiones, hoy no. Después se volvió a normalizar, etcétera. Entonces, si no entendemos esta estructura en la academia, en el turismo, en las inversiones, en el comercio, no vamos a entender a la China. Y son relevantes para el México el 2024, pero creo que para otros países de América Latina. Entonces, recuperar un par de conceptos, globalización con características chinas, el sector público de China, no para copiar y pegar en América Latina, pero simplemente para decir, oye, la principal economía global ha sacado 800 millones de personas de la pobreza absoluta. Pues, ¿qué hicieron que no estamos haciendo? Abrir la mente. Me parece. Más allá de solo el norte y dogmas heredados. Vamos a un breve corte y pasamos a una segunda etapa de esta gran entrevista con Enrique Dussel-Peters, de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios México-China de la UNAM. No se vayan, aquí la esperamos. Estamos de regreso con Enrique Dussel-Peters. Gracias, estimado Enrique, estamos aprendiendo mucho de ti. A ver, abogado diablo, entonces, derechos sindicales, hay, corrupción, uno imaginaría que, bueno, toda esta productividad se construyó en las espaldas de la clase trabajadora, no sé si tienen más o menos protecciones que en México o en los Estados Unidos, y la corrupción, ¿no? Uno imaginaría que con un aparato gubernamental tan abultado, un partido único, pues habría mucha corrupción, pero no sé. Mira, cada uno de los temas amerita una discusión particular y las hemos hecho sobre el tema de la democracia, de derechos sindicales, etcétera, ¿no? Pero yo diría un par de temas, ¿no? A ver, en China no hay un partido único, sino que hay 7, 8 partidos. Es importante reconocer de que la discusión política en China constitucionalmente desde 1949 es bajo el liderazgo único del Partido Comunista de China. Eso algunos podrán acusar de totalitarismo, partido único, etcétera. A ver, la respuesta china y del partido al respecto es, nuestro partido tiene humildemente 105 millones de miembros, ¿no? Uno, la democracia existe dentro del partido. En el partido existe una discusión duro y a la cabeza, que es meritocrática, ¿no? Eso tiene que ver con el sector público. Si el gobernador de la ciudad X o de la entidad federativa le va mejor que al de enfrente, bueno, pues meritocráticamente subirá en el partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una discusión
inacabada, pero es claro, China en ese sentido ofrece un sistema, una economía política, un sistema político y un sistema económico diferente al que conocemos. Pero sí hay debate intenso. Hay en el partido, de lo cual Claro. mucho uno externo al partido, no soy miembro del partido, uno se entera de algunas cosas y otras no. Y como en cualquier partido en México y en Estados Unidos, pues hay decisiones del partido donde unos ganan y otros pierden, ¿no? Hay debates, discusiones, pero al final de cuentas el resultado es esto. En el largo plazo vamos a hacer 1, 2 y 3, ¿no? Oye, yo quería 4, 5 y 6, pues hoy no, mañana tal vez. Claro, eso es una realidad, pero me encantaría conocer estos debates internos. Me parece que eso es muy rico. Si La han mayoría logrado- no son públicos. no son públicos. No son públicos. No es que uno diga, bueno, a ver, ¿qué dijo ayer el Comité No Central? es en la televisión nacional o algo así. O sea, uno conoce usualmente las declaratorias, ahí hay análisis muy valiosos en los cuadernos de trabajo del Sechimex, por ejemplo, miembro del Sechimex, el embajador Eugenio Anguiano Rojo, lleva 50 años estudiando el sistema político, 2 veces embajador de México en China. Entonces, sobre cada tema hay, yo te diría, discusiones específicas, ¿no? Lo que es relevante, me parece a mí, desde una perspectiva latinoamericana y mexicana, es que crecientemente China es un tema de corte horizontal, ¿no? No es amenaza, sino que es realismo. No hay tema, me parece hoy en día, que se salve de China. Si vas a poner un invernadero de no sé qué, pues más te vale saber lo que están haciendo allá. Que quieres poner una autopartera en telecomunicación, y allá qué están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema del cual pareciera ser que sigue siendo un tema para especialistas. Claro. Y en los posgrados de Economía y Ciencias Políticas, de muchos otros, y China, ¿no? Y nos dedicamos, le dedicamos mucho tiempo a países caribeños y a países no sé cuántos. No tengo nada en contra de nadie, pero se trata de un paísito de 1.400 millones. ¿Y quién conoce el pensamiento del presidente Xi Jinping? Conozco en México y en la UNAM, no conozco a nadie, ¿no? Eso lo que refleja, aunque sea un pensamiento crítico, yo no estoy diciendo que hay que aplaudir, etcétera, pero si seguimos creyendo que es un tema para especialistas, eso, lo que tú indicabas al principio, esta ignorancia con respecto a China nos va a costar muy caro. Ahora, en años recientes, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, pero también más recientemente con el TEMEC, el TLC2, había una apuesta muy clara de México para los Estados Unidos. Recuerdo muy bien una de las visitas recientes de Andrés Manuel López Obrador a Washington, y también está reproducido en uno de sus libros. Él dice que para apoyar, abonar a favor de la paz mundial, México tiene la responsabilidad geopolítica e histórica de apoyar a los Estados Unidos en este conflicto con China. El argumento, entiendo, va así. Los Estados Unidos está perdiendo, ¿no?, la guerra comercial, y si los Estados Unidos pierden más y más y más, van a tener que recurrir a las armas, ¿no? Entonces van a empezar a bombardear a China, y así como ahora en Rusia, en Gaza, etcétera. Entonces mejor apoyar económicamente a Washington para que haya equilibrio. Y más allá de declaraciones, pues la realidad, ¿no? Tenemos el TEMEC, hay incluso una cláusula del TEMEC que pues casi prohíbe a México firmar nuevos acuerdos de libre comercio con China, ¿no? Todo está puesto por el nearshoring, ¿no? Ahora estar jalando las empresas que irían o van regresando de China ya para colocarlos en México. O sea, estamos cada vez más económica, política, culturalmente insertos en América del Norte. Esto implica un sacrificio, ¿no? Al final de cuentas, o sea, tendríamos que estar más abierto al mundo en general, o es realmente una apuesta estratégica necesaria, inevitable.
Mira, lo que pasa es que la disyuntiva que se plantea muchas veces, ¿con quién te quieres casar? ¿Con China o con Estados Unidos? Esa disyuntiva es ilusa y falsa. Claro. Para cualquier país latinoamericano, incluso para los países que no tienen relaciones diplomáticas con China. Hemos analizado con la CEPAL el caso de Guatemala y otros colegas de Paraguay, no tienen relaciones diplomáticas con China, pero la presencia china es muy significativa, se convierte en los principales socios comerciales, inversiones, etc. Entonces, ¿con quién te vas a casar? Es iluso. ¿Sabes qué? Voy a tener que convivir con los dos. Nosotros insistimos en otro concepto, nuevas relaciones triangulares, en vez de la nueva Guerra Fría. Claro. La Guerra Fría uno busca en algún lugar y Guerra Fría era la URSS, tenía problemas con Estados Unidos. URSS no existe. Pues tiene que ver con Rusia. Mira, entonces China es como Rusia. Eso no sirve. Hoy en día tenemos una profundísima confrontación bajo este concepto hoy en día de moda del nearshoring, ¿no? Cantidad de shorings, onshoring, offshoring, nearshoring, friendshoring, ally-shoring, etc. Y uno pregunta, oye, ¿de qué se trata? Te responden la relocalización de procesos. Lo que estamos viviendo desde 2022 es Estados Unidos, plantea Janet Yellen, Blinken, la Casa Blanca, entre otros, pero lo que promulgan con respecto a China es mi seguridad nacional de Estados Unidos va a estar por encima de cualquier tema con respecto a China. Temas culturales, cerraron más de 100 institutos Confucio, semiconductores, comercio, inversiones, etc. Y eso es relevante, y yo hablo ahí de security shoring, no de nearshoring, es México, ¿te sumas a mi estrategia en contra de China o te atienes a las consecuencias? ¿No? Y eso tiene consecuencias muy claras, no solo para las inversiones chinas, sino que para Tesla, amigo de Donald Trump y del establishment estadounidense. Tesla, que no lo va a hacer, pero anunció una Gigafactory en Monterrey. Claro. Autos eléctricos, ¿no? Tesla y el gobierno estadounidense, al par de semanas que anunció Tesla, a ver, te vas a beneficiar de los subsidios de Estados Unidos, $7,500 por auto, siempre y cuando no tengas componentes chinos. Si tienes componentes chinos, Tesla, no es BYD, que sería otro caso, es Tesla, si tienes, no vas a recibir los subsidios, y si no recibe los subsidios la empresa, la inversión no tiene ningún sentido. Entonces la presión hoy en día para México es enorme, mucha ignorancia, no existe en los organismos empresariales, en los partidos políticos, no existe una discusión sobre un tema de seguridad nacional, pero ahora no de Estados Unidos, sino que la mexicana, que no es necesariamente la misma que la estadounidense. Y entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Vamos a tener que continuar viviendo en esta nueva relación triangular, donde China es mi segundo socio comercial, ¿no? Estados Unidos el primero, y voy a tener que convivir con los dos. Entonces decir, voy a continuar con Estados Unidos y voy a dejar de lado ¿qué? Si todo el aparato productivo mexicano, empresas estadounidenses, europeas o mexicanas, todas dependen de las importaciones chinas. Entonces esta disyuntiva China o Estados Unidos es falsa para Argentina y para México y Brasil, ¿no? No es fácil. Sí, claro, pero como dices, desde Washington, ellos sí quieren obligar a México y a otros socios a tener que elegir. Aunque sea imposible, quieren hacernos sufrir en ese caso. El TLC que tiene el TEMEC que tiene sus limitaciones. Pero como dices, los chinos también son muy pragmáticos, ¿no? O sea, no van a exigir que México firme un acuerdo de libre comercio que podría implicar problemas legales. El TEMEC, ellos, pues, con que haya oportunidades, pues que invierten. Y nadie nos va a decir a los mexicanos que prohibamos las inversiones chinas, ¿no? Como tal. Entonces, ¿a qué dimensiones está ahorita las inversiones chinas en México y va subiendo o cuál es la tendencia? Mira, la presencia en general de China,
socioeconómica de China en México ha continuado creciendo incluso bajo el COVID. Nosotros buscamos distinguir entre comercio, que sí, 20% de las importaciones mexicanas vienen de China, ¿no? Financiamiento, poco desde China para México, inversión y proyectos de infraestructura. 4 ámbitos que analizamos con detalle, con colegas, con ingenieros, con empresas, micro, meso, macro. En el tema de la inversión, bueno, pues yo nunca hubiera esperado hace 20 años hacer estadísticas. Pero entonces, cuando uno analiza las metodologías de la Secretaría de Economía, por ejemplo, no es que mientan, sino que tienen una metodología, y si una empresa china invierte desde Shenzhen, en una ciudad en China, pero lo hace a través de 10 países, y el último es San Diego en California y entra a México, se registra como estadounidense. Claro. Entonces, nosotros tenemos 166 transacciones de inversión china en México. Nuestras estadísticas reflejan año por año 166 transacciones con nombre, apellido, lugar, etcétera, y el resultado es dramático. Mientras que la Secretaría de Economía indica una inversión acumulada hasta el 2023 de menos de 2.500 millones de dólares, nuestras estadísticas reflejan un acumulado 900% superior, 22.500. Entonces esto se usa, pues cuando vas a hablar de la cooperación México-China, pues te sirve que las inversiones sean altas, y cuando vas a Washington dices, no te preocupes, mira, China ni invierte en México, ¿no? Pero entonces uno se mete a temas metodológicos de registro de estadísticas, etcétera, con enormes implicaciones de política hoy en día, porque si Washington está asustado de la presencia de la inversión china, pues mejor le dices, no te preocupes, mira, es el país 18 en relevancia de inversiones. Según nuestras estadísticas es el 6º y está creciendo rápidamente. No es lo mismo. Muy interesante. Entonces la presencia, yo te diría, sigue aumentando. Lo que sucede es que muchos de los famosos think tanks en Washington, ¿no? Que yo digo ni think ni tanks, pero así les decimos, ¿no? Sobre China y América Latina, pues se enteran 10, 15 años tarde, ¿no? Entonces no se enteran de temas estadísticos, de debates del sector público, empresarial, académico, y de pronto están asustados. Hace 6 meses, la confrontación China-Estados Unidos, y México, compórtate, no vayas a integrar valor agregado chino en tus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, en fin, estamos ante un debate de mucha ignorancia en México, en partidos, en el Ejecutivo, en organismos empresariales, pero la exigencia creciente de Janet Yellen vino en diciembre del 23 y dijo, México, quiero que copies y pegues mi ley de inversión extranjera directa y mi inteligencia para dar seguimiento a cada inversión, ¿no? Porque si es del partido y no es del partido de derecha suizo o francés, es del Partido Comunista de China, yo en Estados Unidos le digo, no te quiero en Estados Unidos. Mira. Y eso hoy en día en México y en América Latina no existe. Yo no sé de qué partido es la inversión para producir quesos. ¿Pero el gobierno has visto que ha accedido a estas presiones en el último año? Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta lo que de México? sucede en el 2024 es que rápidamente, lamentablemente para mí, el péndulo antichino en México se está moviendo rápidamente. El secretario de Hacienda sacó de la manga, me parece, de pronto dijo, hay que sustituir importaciones en México, lo cual a mí me parece fantástico, escrito al respecto hace 30 años. ¿De dónde son las principales importaciones de México? Estados Unidos. Pero el argumento del secretario de Hacienda fue de China. Digo, ¿cómo? Pues pero entonces no es un argumento económico, técnico. Viene del norte, Hacienda,
y México, compórtate, ¿no? Lo mismo dijo Alicia Bárcena hace un par de días, tenemos un problema comercial con China, pero no hay diagnóstico público en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, etcétera. Y me preocupa incluso, hace un par de semanas, ¿no? En el Centro Histórico de México cerraron ahí un edificio donde se realizaban actividades ilegales de empresarios chinos. Me parece, si se hacen actividades ilegales, me parece adecuado que se cancele, es decir, ojo, pero en el centro histórico tú y yo sabemos que si nos vamos a esas, pues hay que cerrar todo el centro histórico y parte adicional de la Ciudad de México. No, agarraron de todo el centro histórico, cientos de manzanas, un edificio donde casualmente nacionales. Entonces, la presión de Estados Unidos está generando, no tenemos por suerte todavía Bolsonaros o Mileis en contra de China, pero hay un creciente sentimiento antichino y ante la ignorancia, esto puede llevar a decir, bueno, eres un aliado mío, ¿no? Y full Monty, paquete completo, ¿no? Mira, vamos a un segundo corte con esa reflexión muy importante de parte de nuestro invitado, Enrique Dussel Peters. No se vayan, unos minutitos promocionales muy amables de TV UNAM y ahorita regresamos para continuar en este fantástico diálogo con el director del Centro de Estudios China-México de Facultad de Economía de la UNAM. Continuamos, aquí estamos con Enrique Dussel Peters. Hemos hablado de China, de los Estados Unidos y sobre México en El Paso, pero también has escrito, recuerdo, tu libro sobre la polarización y el desarrollo, creo que fue tu tesis doctoral en Notre Dame, es cuando primero te conocí a ti en texto. Hay todavía un debate muy importante que hacer en México sobre la política industrial, sobre formas de desarrollo, cómo superar la época neoliberal, aunque también tienes una reflexión muy innovadora, diferente sobre justo este periodo de los 80s y 90s, que incluso criticas o cuestionas la idea de llamarlo incluso neoliberal. Cuéntame, ¿cómo definirías tú estas 30, 40 años, 80s, 90s, principios del siglo XXI, y qué está pasando ahora en términos de innovación en la política industrial, desarrollo y pues qué tendría que hacer Claudia Sheinbaum, nuestra nueva presidenta, para que este segundo piso de la cuarta transformación, pues ahora sí dé el salto para generar otro esquema de desarrollo? Mira, a ver, son temas a debate, pero a ver, 3, 4 puntos que me parecen relevantes, ¿no? A mí me parece, y he escrito puntualmente al respecto, me parece desafortunado, poco claro, hablar del periodo 1988 con el salinismo hasta 2018 de un periodo neoliberal, ¿no? Me parece que en fin, los funcionarios de su época, me parece que de los más serios en términos de pensadores es sobre todo Pedro Aspe, ¿no? Yo denomino a estos 30 años como la estrategia de la liberalización, se le puede poner cualquier otro nombre, está vinculado con Bela Balazs, Bhagwati, Ann Kruger, no con los pensadores no con Hayek sobre todo como el principal pensador, son mucho más economicistas, ¿no? Sin un proyecto histórico, social, político incluso, ¿no? Muy críticos Hayek a la democracia, etcétera, ¿no? La democracia es una planta, nunca me olvido de su cita, de la cual no todos probarán. Se le para a uno los pelos de punta, ¿no? Quién sí, quién no, ¿no? Esa no es la discusión del salinismo. La discusión del salinismo es la integración a Estados Unidos y romper con la sustitución de importaciones y un proyecto socioeconómico nuevo, ¿no? Y todo esto, yo te diría, vinculado con lo que hemos estado hablando, más China. Porque si hay algo nuevo desde una perspectiva global en América Latina y en México es China,
pues de pronto China, que no aparecía en ninguna estadística de inversión, de comercio, infraestructura, de turistas, nada, estaba en el número 170 de 171, ¿no? De pronto China escala, se convierte en el segundo socio comercial, hay turistas, hay vuelos, hay infraestructura, hay inversiones, hay debates con Estados Unidos, entonces el tema de China conceptualmente también debería jugar, me parece a mí, un papel importante. Por último, yo te diría, claro, para participar en estas discusiones y para participar en alternativas a lo que se implementó durante 30 años en México, bueno, pues pues tenemos que saber qué se implementó, pues si no vamos a estar como Don Quijote persiguiendo ¿no? a molinos de viento y pues, ¿qué crees? Pues no lo alcanzo, porque uno, pero dos, no es posible tampoco cerrar los ojos ante lo que China está haciendo y los éxitos que ha logrado. A ver, entonces, en lugar de llamar neoliberalismo, le podemos mandar corrupción tecnocrática, liberalismo social, porque tiene la parte de solidaridad y progreso y todo eso, o porque simplemente liberalización, eso puede ser cualquier cosa, hay algo... No, hay una propuesta de desarrollo explícita, un tema de enorme relevancia, es la estabilidad macroeconómica. Claro. ¿No? Y eso significa macroeconomía, es control de la inflación y el déficit fiscal, acordándonos de los 1980 crisis de la deuda. Ojo, y vía tipo de cambio, entre otras cosas. Todo eso tiene implicaciones. Si no voy a tener déficit fiscal, ¿quieres hacer una política hacendaria industrial? No tengo, ¿no? ¿Quieres apoyar al sector agrícola o manufacturero, a la ciencia y tecnología? No tengo, ¿no? Entonces, no hay políticas anticíclicas, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es toda una orientación exportadora del sector manufacturero privado, ¿no? No público, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a apoyar? En el mejor de los casos es a la manufactura exportadora tipo maquila. Entonces, eso tiene implicaciones. Y esto básicamente, esas dos cosas se han mantenido en este último sexenio. Recuerdo muy bien Andrés Manuel en uno de sus informes, creo que fue el cuarto informe, o el quinto, decía, toma para que aprendan, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho cumplido con estas metas neoliberales, ¿no? De estabilidad, de no endeudamiento, de equilibrio fiscal, mejor que los mismos neoliberales, ¿no? Entonces, como modelo se ha mantenido, ¿no? ¿O cuáles han sido las innovaciones en esta materia? Bueno, hay justamente una serie de debates, cursos que estamos impartiendo ahí en el Instituto Nacional de Formación Política, justamente sobre esta temática, ¿no? Es decir, cuáles son las alternativas a lo que se implementó durante 30 décadas. El apellido es irrelevante, es la estrategia XYZ, pero lo que es importante es comprender el núcleo de lo que se implementó, y ahora sí, con base en ello, pues bueno, ¿qué hay de alternativas desde 2018? Yo te diría, en términos generales, hay una continuidad importante, sorprendente, en términos macros, en términos de inversión extranjera, en términos de comercio exterior. Hay aspectos nuevos, contundentes en cuanto al empleo, salarios, etcétera, que se rompe después de 30 años, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues uno esperaría ahí procesos de aprendizaje justamente para el siguiente sexenio, que busquen mejorar, profundizar las alternativas a nivel macro, a nivel de comercio exterior, de inversión y otras cosas. Claudio Sheinbaum, por ejemplo, ha planteado una inversión en infraestructura muy amplia, más allá de los megaproyectos. No sé si se parezca a lo que se hizo en China, pero por lo menos es como la idea, ¿no? O sea, carreteras, trenes, conectividad digital, o sea, todo eso es muy importante, ¿no? ¿Qué otros elementos? No necesariamente vinculado a la experiencia pensada, reflexionada durante 50 años de China, sino que tiene otras
o connotaciones nacionales en México, ¿no? Pero personalmente me parecen muy positivas. Me parece reactivar un sector público tiene implicaciones en regiones específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos sin lugar a dudas nuevos, ¿no? Retomar la infraestructura pública, el tema de salarios, el tema del empleo, nueva calidad pero hay otros aspectos como por ejemplo, sí, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ojo, prácticamente sin valor agregado doméstico y nacional. Entonces, toda la discusión sobre política industrial, política regional, competitividad en segmentos de cadenas globales de valor específico, eso no se ha hecho mucho, por no decir nada, ¿no? México Entonces, tendría que estar invirtiendo en incubadoras de empresas nuevas. Pues es lo que hacen los Estados Unidos, por ejemplo, la Secretaría de Defensa, ¿no? Financia infinidad de empresas, se les ponen a competir, les dan grandes contratos y van creando empresas de alto valor agregado. Algo así pues que el gobierno mexicano arriesga capital, invierte, porque tenemos los mismos grandes empresarios hoy que hace décadas, ¿no? ¿Cómo generar una nueva clase empresarial nacional, ¿no? Sí, y de nuevo vuelvo al caso de China, porque me parece que el caso de China también nos permite un poco oxigenar la vieja discusión sobre política industrial en México, que personalmente conozco desde hace más de 30, casi 40 años, de política industrial en América Latina, con colegas de la CEPAL, el BID, etcétera. China está experimentando hace 50 años con tipos de propiedad, con proveeduría, con inversión extranjera. China no le dice ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cómo rompe con estos viejos esquemas? ¿Qué es lo nuevo? A ver, el concepto del sector público es fundamental. Entonces China no tiene ningún problema en cooperar y trabajar conjuntamente con la inversión extranjera, la inversión privada y la inversión pública, ¿no? La inversión pública tiene un papel significativo. Entonces, a ver, empresa extranjera, inversión extranjera, te invito, participo, integro a ingenieros chinos, aprendo, mis proveedores chinos, privados y públicos, aprenden de tus procesos y productos y sorpresa, después de 10 o 15 años, pues ya no te necesito. Después de 10 o 15 años hago mejor tus productos que tú los haces. Eso algunos dicen, eso es piratería. Bueno, otros dirán, oye, tienes a una empresa que se llama Volkswagen en Puebla hace 60 años y no sabes diseñar un tornillo, ¿no? Los mexicanos sí respetan las patentes y las leyes, pero siguen sin diseñar un tornillo. Oye, eso es muy fuerte. Y no solo por voluntad, sino hay leyes en China que obligan a cualquier empresa que quiere aprovechar de las oportunidades de inversión en China, tienen que pasar un cierto porcentaje de contrataciones de ingenieros locales, tienen que compartir su información incluso secreta, o hasta qué nivel es un asunto legal o cómo Eso lo manejan. depende de la cadena global de valor específica. Hay algunas cadenas globales de valor, como por ejemplo en la electrónica, productos de consumo, televisores, donde China es un mercado 100% abierto. Y entonces no se requiere de proveeduría china, es como en cualquier otro país. Hasta hace 1 o 2 años, la ley de inversión extranjera directa en el sector automotriz le exigía a toda empresa extranjera que el 51% tenía que ser chino. ¿Quieres vender ¿De los insumos? ¿Perdón? ¿De los insumos? No, de la empresa. ¿De la propiedad? Volkswagen se invierte en China, quiere vender autos en China. Volkswagen vende hace 10 años más autos en China que en Alemania, ¿no? Entonces es un mercado importante, decir no, bajo estas condiciones no. Pero si esta empresa, Volkswagen, alemana, quiere
vender autos y fabricar en China, el 51% de esa inversión tiene que ser China. Entonces, por supuesto que el copropietario chino está aprendiendo, está integrando procesos, proveeduría, etcétera. Eso es la experiencia de la economía más grande del mundo hoy. La pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Me temo que poquito. Yo no estoy diciendo que hay que copiar y pegar, pero hay que empezar a discutir lo que está haciendo Estados Unidos en términos de política industrial, China de política industrial, y me temo que al 2024 nos estamos quedando con un paradigma que ya murió. Como dice, el mismo Estados Unidos tiene subsidios impresionantes para el campo, tienen ahora nuevas leyes draconianas contra los chinos de protección a su industria local. Pero estas cuestiones básicas no se nos permite a México porque nos castigan los mercados. Mira, solamente por la cuestión de la reforma judicial, ¿no? Se devaluó 20% el peso, rebasó los 20%, entonces estos fondos financieros internacionales funcionan como un gobierno alternativo y castigan no sé cuánta libertad, soberanía realmente hay en Palacio Nacional. Yo creo que hay bastante libertad. Yo creo, de nuevo, a ver, México y otros países no es que tengan una chequera con 50 ceros, no existe eso. Pero tenemos completa libertad, yo creo que de iniciar con programas específicos, o en Hacienda, o en Economía, o en el CONACYT, decir, ahora vamos a agarrar 3 cadenas globales de valor, no 500, pero 3. Relevantes, no todo puede ser semiconductores, electrónica, hay el sector agrícola, agropecuario, etcétera, y vamos a ver, ahí sí vamos a sustituir importaciones con financiamiento y apoyo. Hacienda juega un papel crítico y entonces sobrellevar las trabas desde 1988. Esto nos va a costar. Sí, empecemos con 3 y como dicen, si en 3 años, 4 años, 5 años esto funciona, bueno, pues hacemos 30 entonces, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no se ha hecho desde 2018, ¿no? Entonces, bueno, hay creo que mucho que aprender. México ha tenido suerte económicamente en los últimos 5 años, ¿no? A diferencia de otros países, pero me temo que esto no será suficiente en el corto y mediano plazo, ¿no? No, pues estás abriendo los esquemas, dando mucho de qué pensar, que reflexionar. Esperamos que este nuevo gobierno escuche y los en clase empresarial también de la sociedad tenemos que abrir los ojos hacia China y hacia nuestra propia historia, innovar. Nos queda un minutito, pero no creo que se acabe el programa sin rendir homenaje a tu muy querido padre. Este noviembre se cumple 1 año de su fallecimiento, don Enrique Dussel, papá, filósofo. Y ¿cómo fue tener a don Enrique de papá? ¿Por qué no escogiste filosofía? ¿Por qué fuiste por la economía? Sí, yo quise ser periodista antes de estudiar. Pero bueno, es un gran agujero, hoyo que nos deja. Yo creo que estaría contento cuando escuchando algunos homenajes, reflexiones que le están haciendo, sobre todo de gente joven, ¿no? Él siempre le parecía importante la gente joven y bueno, hacer uso, yo diría, de su portal, de sus escritos críticamente en tiempo y espacio, como decía Marx. Creo que estaría contento, pues es una lamentable falta, ¿no? Sí, no, lo sentimos mucho. Un fuerte abrazo a ti y a toda la familia. Y pues un privilegio tenerte aquí, un diálogo fascinante. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, sí, John. Regresa pronto. Cada año va a haber nuevas inversiones chinas que hay que analizar y vínculos, así que ahí estamos. Pues muchas gracias a nuestro muy amable público. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en tus Diálogos por la Democracia de TV UNAM.